helicóptero, operado por el Comando de Aviación del Ejército, fue despachado desde el aeródromo de Tobalaba en La Reina a las 14 horas del día 25, o quizás fue el 26 o el 27. El mes era septiembre, eso es seguro. Sin embargo, la fecha exacta se pierde en una maraña de órdenes de vuelo, turnos, misiones de vigilancia y traslados. Son papeles escritos a las puntadas, a las apuradas, con abreviaturas indescifrables. De todas formas, es raro que se conozca con precisión la hora, pero no el día. Eso ocurre porque fueron confusos los testimonios de quienes estuvieron vinculados con aquella tragedia. Todos coincidieron en la hora del despegue, pero en el tribunal unos dijeron un día y otros dijeron otro. Hubo quien situó la fecha a comienzos de octubre o incluso en noviembre, lo que debe descartarse. Pudo haber sido el martes 25, el miércoles 26 o el jueves 27, siempre en septiembre. Ese es un dato firme. Fue a fines de septiembre de 1973. Y hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura, el escritor Fernando Butazzoni, autor de Nosotros los Vencidos, editado por Penguin Random House bajo su sello Alfaguara, que muy amablemente ha aceptado esta conexión con el podcast desde Uruguay. Fernando, muy bienvenido. Gracias por estos minutos para con este podcast. Un saludo, Humberto, a ti y encantado de conversar sobre lo que tú quieras conversar. Y quiero precisamente abrir la conversación respecto de la cocina de un libro como este. Quizás la pregunta va a sonar muy obvia, pero es necesario que yo la haga. ¿Cuánto tiempo cuesta la investigación de un libro como este? Bueno, yo estuve varios años investigando, ¿no? Estuve un tiempo recogiendo datos más o menos generales, y esos datos generales me llevaban luego a datos más particulares, a nombres más particulares, a situaciones que no se conocían y que tuve que investigar a su vez, y fue como una bola de nieve que fue rodando y creciendo a medida que pasaba el tiempo, ¿verdad? Hasta que en determinado momento pude hacer algo que fue muy importante para el libro, que fue hacerme con el expediente judicial del juicio a los militares del regimiento de Puente Alto que habían estado implicados en la desaparición de 3 de los protagonistas del libro. Y ese expediente a mí a su vez me permitió contactarme con otra gente, chilenos y uruguayos, que tuvieron distinto grado de vínculo con el episodio, y a su vez pude hablar largamente con cada uno de los protagonistas del libro, que ahí se mencionan, ¿verdad? Los sobrevivientes de ese episodio. Entonces diría que fue un trabajo como de... yo empecé a trabajar prácticamente cuando se terminó el juicio, que fue en el 2015, y fue un trabajo como de 5 años, 4 o 5 años, de investigación, ¿no? Y después la cocina empieza la parte más delicada, digamos, más fina, que es escribirlo, ¿no? Escribir toda esa investigación y convertirlo en un texto narrativo de acuerdo a mis criterios, a mis normas de trabajo y a lo que yo entiendo que cómo debo escribirlo. ¿Y cómo va usted con la historia del libro? Por ejemplo, precisando mi pregunta, ¿cómo va con la historia de estos uruguayos en el cajón del Maipo y donde piensa, aquí hay algo, hay algo que puedo rescatar y puedo convertir en un libro? Bueno, el comienzo te diría que es una piedra en el zapato mía, una historia muy personal. Yo estuve exiliado en Chile en la época del gobierno de Allende. Por cierto que me fui antes del golpe de Estado, unas semanas antes del golpe de Estado. Pero en enero o diciembre del 72 o enero del 73, por ahí, me pidieron, fíjate tú, que fuera al cajón del Maipo, más precisamente a San José del Maipo, y viera si existía alguna posibilidad de poder escapar por tierra, por los caminos de la montaña rumbo a Argentina. Porque en ese momento había muchos uruguayos, 1.000, 1.500, 2.000 uruguayos en Chile. Y las posibilidades del golpe de Estado ya se veían en el horizonte. Eran
ciertas, aunque tal vez nadie sabía cuándo ni cómo, pero era evidente que, y digamos, la inquina que se generaba a través de grandes medios de comunicación con respecto a los extranjeros en general, era muy fuerte. Se los acusaba de ser terroristas, de estar en Chile para asesinar chilenos, de preparar un autogolpe de Estado de Allende, de tener campos de entrenamiento en la montaña, etcétera, etcétera, etcétera. Además no teníamos a dónde ir porque la situación en el resto de los países de la zona era muy dramática y para ir más lejos había que tener dinero y la mayoría no teníamos dinero. Entonces, la única posibilidad que se veía era cruzar la frontera hacia Argentina, que era un país que estaba en pleno proceso de transición con la vuelta de Perón y las elecciones, y buscar refugio en Argentina. Entonces, yo fui ahí al Cajón del Maipo, fui con otros compañeros, éramos 4. Estuvimos, creo que un sábado y un domingo, en realidad un sábado y medio domingo, un día y medio. Caminamos por la zona, recorrimos un camino que llevaba hacia el interior, digamos, de la cordillera, dormimos en la montaña esa noche y al otro día nos volvimos. Y habremos caminado, avanzado, mejor dicho, un par de kilómetros por la cordillera. Y cuando volvimos les dijimos a todo el que pudimos, miren, escapar por ahí es absolutamente imposible. Cruzar la cordillera a pie es absolutamente imposible. No hay ni que intentarlo porque es un suicidio. Y después, como al año, cuando yo ya no estaba en Chile, me enteré de este episodio en el cual 6 uruguayos, jóvenes, chiquilines, muchachos, habían intentado cruzar la cordillera y por ahí, justamente, y habían sido capturados por el ejército y 3 de ellos estaban desaparecidos. Y me quedó un gran remordimiento, un sentimiento como de no haber sido lo suficientemente enfático o digamos, drástico en cuanto a mi opinión. Y eso pasó, bueno, pasaron muchos años, y después en el 2015 me entero de que había concluido un larguísimo juicio que duró 15 años contra los militares acusados de haber hecho desaparecer a estos 3 uruguayos. Y esa fue un poco la chispa que me condujo a la investigación y después a la escritura del libro. Creo que lo que me impulsó básicamente y lo que me hizo creer que ahí había una historia y una historia que merecía ser contada fue primero la inmensidad de la tragedia chilena de aquel momento. Y segundo, que era una historia que casi nadie conocía. Nadie en Uruguay y en Chile muy poca gente conocía, lo conocían algunos, pero claro, en Chile era más lógico porque había muerto tanta gente, había desaparecido tanta gente, pero que en Uruguay no se tuviera presente me parecía que era que había que enmendarlo eso. Y eso fue lo que me motivó, digamos, fue el gran motor para encontrar las vetas posibles desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista literario y poder escribir el libro. Y en la búsqueda de la beta literaria, no podríamos decir, claro, cuando yo he conversado del libro con otras personas que me hablan como que fuera una novela, y yo en mi cabeza una novela es una historia, creación, fantasía, que tiene un poco de eso, pero también si uno lo pone, como dicen en el fútbol, la pelota al piso, resulta una historia real y escalofriantemente real para lo que vivió Latinoamérica hace 50 años. ¿Cómo fue buscar el tono? Bueno, fue todo un proceso, ¿no? Yo hace muchos años que trabajo un tipo de literatura que no la inventé yo, por supuesto, pero que es un híbrido entre relato, eh, crónica, reportaje, todo lo cual conforma un combo al cual se le puede llamar novela, porque en realidad desde hace ya muchos años hay una especie de acuerdo tácito entre todos los lectores que novela es casi todo texto narrativo lo suficientemente largo como para tener anclajes en distintos puntos, en la realidad, en la ficción, en la historia, en la fantasía, etcétera, etcétera. Entonces, ese trabajo que yo vengo haciendo desde hace muchos años, que ya lo hice con otros libros, como por ejemplo en Las cenizas del cóndor, me había dado ya un tono que creo que es medio como que no puedo apartarme de él. Es decir, uno a determinada altura de su
carrera como escritor sabe bien que no escribe lo que quiere ni como quiere, sino que escribe lo que puede y como puede. Y esa es mi manera de escribir y mi manera de contar. Y bueno, una novela puede ser fantasía o puede ser absolutamente realista, pero falsa, o puede ser absolutamente fantástica en su tono, pero verdadera, realista. Entonces no hay una frontera demasiado clara, porque en el fondo yo creo que, como decía George Steiner, el gran crítico y pensador, el lenguaje genera ficción. El hecho simplemente de usarlo, de usar palabras, implica que los hechos para mencionar pasan por la mente, por los recuerdos, por la subjetividad, por el bagaje cultural que tiene un escritor en este caso, ¿no? Entonces, inevitablemente uno genera ficción, aunque transcriba un documento. Por ejemplo, fragmentos del juicio a los militares chilenos. Esos fragmentos que yo transcribo, a su vez fueron escritos por un funcionario público que elegía dónde poner las comas, porque nadie habla diciendo porque yo pensé coma, que en ese momento coma, o los puntos y aparte, o los puntos y seguido. Eso lo puso alguien ahí. Es decir, que creó la ficción de la puntuación en esos textos. Y yo los retomo, digamos. Es decir, que hay un doble filtro. Por lo tanto, yo no creo mucho en que haya textos que no tengan ficción, todos tienen, de una forma u otra, y no creo tampoco que haya una división demasiado estricta en cuanto a la novela, que la novela tiene que ser con personajes inventados y con historias inventadas por uno en su imaginación. En la mayoría de los casos te diría que hay una mezcla cuando uno escribe, cualquier escritor, hasta el escritor de ficciones más absolutas, tiene muchos elementos de su propia vida o de la vida de sus semejantes o de gente que conoce, como para mezclarlos y convertir eso en un potaje, digamos, que en algunos casos será más o menos ficticio, en otros casos más o menos realista o real. Y en esa frontera difusa es que uno se mueve, que yo me muevo. Y en la forma de contar el relato, porque el relato está desde fragmentos, no hay una historia lineal como que la historia comienza A, va a terminar en Z. Ahí es más eh, el oficio de escritor, o también no dejar de lado la cantidad de historias paralelas que ocurrían respecto del hecho mismo de los uruguayos en el Cajón del Maipo. Yo creo que indudablemente el oficio, por decirlo de alguna manera, muy bien empleado el término, porque es un oficio, escribir y narrar y contar, tiene que haber necesariamente incidido en la forma de armar esta narración, esta historia. Pero creo que básicamente no hay ninguna historia verdadera, real, que empiece en una A y termine en una Z. Siempre hay instancias previas y posteriores que nunca se terminan y que si uno va al principio, el principio en realidad descubre que no es el principio, sino que había un episodio previo y a ese tenía otro episodio anterior. Y entonces como que sería una cinta sin fin. El principio, la A, y el final, la Z, lo tiene que poner el narrador que cuenta la historia. Y en el medio aparece toda esa cantidad de cosas que es lo que aparece en la vida, digamos, en los hechos que ocurren. Yo cuento historias, por ejemplo, a raíz del intento de huida y el fracaso del mismo, de estos uruguayos, cuento otras historias de otras personas, chilenos y de otros países, que intentaron cruzar la frontera, algunos la cordillera, a algunos les fue bien y a otros les fue mal, algunos murieron, algunos desaparecieron. Yo investigando para este libro me encontré, te diría que casi con una decena de casos de personas, la mayoría de ellas chilenos, casi todos, que intentaron cruzar la cordillera de los Andes ante el terror que se sintieron cuando el golpe de Estado y los fusilamientos que eran visibles, digamos, en algunos casos hasta publicitados, propagandeados por el gobierno recién instalado, ¿no? Entonces, todas esas historias, en cierto sentido, estaban íntimamente vinculadas a la historia de estos 6 uruguayos, porque ellos tomaron determinadas decisiones a partir de esas cosas que estaban pasando, porque ellos sabían que tenían una única posibilidad a partir de esas historias que estaban pasando y que se conocían, circulaban,
algunas más exageradas que otras, algunas menos dramáticas que otras, pero todas circulaban y tienen que ver con la historia, hacen a la historia a entender cuál era el magma que estaba saliendo de ese volcán en erupción que fue el golpe de Estado de Pinochet. Resalta usted en el libro extractos como del Mercurio, por ejemplo, que llamaba evidentemente a denunciar. Si conoce usted a un ciudadano extranjero, como deténgalo ya, faltaba como tío Sam con el dedo acusador, así como, esa es su labor, es usted chileno, bla, bla, bla. Sí, ahí hubo una prédica terrible, ¿no? Pero no solamente con respecto a los extranjeros. El diario El Mercurio, por ejemplo, publicó un editorial un par de meses antes del golpe, muy claramente diciendo que había que renunciar a la mascarada electoral, a los partidos políticos y poner a un pequeño grupo de militares a ordenar la cosa y a terminar con el desbarajuste que implicaba el gobierno constitucional, por otro lado, de Allende, ¿no? Entonces, había mucha. Y repartían, tiraban octavillas desde las avionetas sobre Santiago, que eso ahora ya no se hace, pero antes se utilizaba como publicidad de productos, etcétera. Bueno, tiraron miles y miles y miles de octavillas con ese texto. Ciudadanos, si usted conoce a algún extranjero, ellos vinieron a matar chilenos, denúncielo. Y por cierto que mucha gente denunció extranjeros que terminaron en muchos casos en el Estadio Nacional, en otros casos asesinados, fusilados, ametrallados, y en otros casos desaparecidos, entre ellos unos cuantos uruguayos. En una denuncia que en parte buscaba como estar en buena, estar en paz con la autoridad que entraba. Y también algunos con la búsqueda de mejorar un poco su estatus. Sin ninguna duda, hubo de todo. Hubo destacadísimas figuras políticas que erraron y le dieron un apoyo inicial al golpe de Estado. Después se arrepintieron. Hubo gente que denunció a familiares y todo eso con ese objetivo, ¿no? De mejorar un poco. Yo digo ahí que mucha gente anduvo los codazos bailando la cueca de Pinochet. Y sí, muchos bailaron la cueca de Pinochet. Y yo creo que eso es una realidad que hay que entender, tratar de entenderla, tratar de comprender cómo esos procesos políticos van gestando ¿verdad? La violencia, el enfrentamiento y el aprovechamiento por parte de alguna gente. ¿Cómo era la ligazón entre Uruguay y Chile en aquella época? Más allá de que también en Uruguay también se va a conmemorar los 50 años del golpe de Estado, en Chile también ocurre lo mismo. ¿Había una ligación anterior respecto no, de los uruguayos que estaban huyendo del país? Sí, muchos uruguayos huyeron del país en los meses previos incluso al golpe de Estado porque era un régimen de terror el que había acá, ¿no? Institucionalmente era un país democrático que funcionaba el Parlamento, funcionaba la separación de poderes, etcétera, pero en los hechos las Fuerzas Armadas habían tomado la llamada lucha antisubversiva, que consistía básicamente en meter presa y torturar a miles de personas. Entonces, muchos jóvenes se fueron del Uruguay. Y no se podían ir a otro lado que a Chile, que era un lugar que les ofrecía por lo menos un cierto amparo en cuanto a evitar justamente que los torturaran o los asesinaran. Eso por un lado. Por otro lado, había un vínculo muy estrecho entre los servicios de inteligencia de la democracia uruguaya antes del golpe y los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas chilenas antes del golpe. Es decir, que las Fuerzas Armadas uruguayas y chilenas estaban conspirando, por decirlo así, y llegaron a enviar personal con cobertura diplomática para fichar a las personas, a los uruguayos, hacer listas, hacer perfiles, etcétera, etcétera. Y estuvieron trabajando meses en Santiago hasta el golpe, y después del golpe hay muchos testimonios que los ubican a varios oficiales de las Fuerzas Armadas uruguayas, contribuyendo, enseñando, haciendo pedagogía, digamos, sobre cómo torturar. Eran torturadores que les enseñaban a los chilenos que parece que no tenían mucha experiencia en eso.
Resalta también en el libro una carta de la Conferencia Episcopal Uruguaya respecto de las torturas que estaban, en la que eran sometidos los presos políticos. Y Juan María Bordaberry, el presidente de la época, respaldó esas mismas torturas. Sí, totalmente. Es decir, los obispos uruguayos, la Iglesia Católica le envía un que era absolutamente, se denunciaba públicamente, ¿no? Las torturas feroces que ocurrían a quienes eran aquellos que eran detenidos en Uruguay. Y Bordaberry le responde, y le responde con una frase que hasta hoy es una vergüenza para la República, ¿no? Le responde diciendo: yo creo en el rigor de los interrogatorios. Con lo cual los interrogadores, es decir, los torturadores, comprendieron que ese rigor estaba avalado por las máximas autoridades del país y siguieron adelante con un empeño redoblado, por decirlo así, ¿no? Entonces fue una situación muy terrible que se produjo, repito, cuando desde el punto de vista formal Uruguay todavía era un país democrático, un país con instituciones que existían, aunque eran instituciones que estaban muy deterioradas, muy golpeadas y muy acosadas, digamos, por las Fuerzas Armadas. Estamos conversando con Fernando Butazzoni, autor de Nosotros los Vencidos, editado por Alfaguara. ¿Qué poder decir para quienes nos están viendo y escuchando de nuestro invitado? Fernando Butazzoni es periodista, narrador y guionista de cine. Es autor de las novelas El Tigre y la Nieve, Las cenizas del Cóndor, Una historia americana, Los que nunca olvidarán, entre otras. Varias narraciones suyas se convirtieron en películas y fueron galardonadas en importantes festivales. Ha recibido numerosos premios y distinciones honoríficas en Uruguay y el extranjero como reconocimiento a su extensa obra literaria y cinematográfica. En la investigación, quiero irme como ir al detalle mismo, Fernando. Hay algo, no sé, siento, siento que a pesar del oficio de escritor, hay algo, el sorprenderse nunca es una opción. O sea, siempre es una opción sorprenderse a pesar de todo. ¿Hay algo que lo haya sorprendido de esta historia? ¿De lo que encontró? Bueno, sí, me sorprendió las diferencias en los recuerdos, es decir, cómo la memoria de cada uno se va convirtiendo en una máquina de seleccionar, ¿no? Este, yo entrevisté a una buena cantidad de gente, uruguayos que padecieron, bueno, los sobrevivientes de esa travesía por las montañas, uruguayos que padecieron el golpe de Estado, estuvieron presos en el Estadio Nacional, fueron torturados, etcétera. Y también hablé con unos cuantos chilenos que vivieron esas circunstancias, algunos de ellos dentro de las Fuerzas Armadas, algunos de ellos dentro del propio cuartel del regimiento de Puente Alto, y me sorprendió cómo el transcurso del tiempo iba modificando o hacía variar, a veces en detalles, y a veces en detalles insignificantes, pero que terminaban siendo muy importantes, eh, la secuencia de los hechos, que ni siquiera pudieron ajustarse del todo esos hechos, esa secuencia, en el propio juicio. La propia sentencia así lo indica. Eh, entonces me sorprendió eso, me sorprendió y me conmovió también, ¿verdad? Porque evidentemente el golpe de Estado en Chile dejó en todos los que lo vivieron, ya fuera de un bando o del otro, cicatrices muy profundas. Algunos esas cicatrices las olvidaron, otros las tienen todavía a flor de piel, ¿no? Hablar con la gente que vivió esas circunstancias fue muy traumatizante para mí también, es decir, muy difícil era muy difícil extraer una frase coherente. Eran todas memorias hechas pedazos, girones, pedacitos. Y después tratar de reconstruirla, ¿verdad? Con la ayuda de ellos. Entonces sí, me sorprendió mucho la vigencia que tenía en la memoria de estas personas los hechos. Y me sorprendió también lo profundo que había sido digamos, el trauma psicológico, mental que había implicado el golpe. Repito,
para unos y para otros. ¿Y cómo fue ese acercamiento? ¿Hubo gente que estuvo reacia a hablar, a recordar, en el fondo? Y yo creo que en el fondo hasta los que creían que no tenían, digamos, ningún reparo en recordar, durante las charlas descubrieron que sí tenían reparos, ¿no? Esos reparos se manifestaban en agujeros en la memoria, puntos oscuros que empezaban a salir a la luz de a poco y con el tiempo, ¿no? Yo tengo varias experiencias de conversaciones y después, como al mes y medio, a los 3 meses, alguien me mandaba un correo electrónico o un WhatsApp o me llamaba, me decía, mirá, estuve pensando, me acordé de esto, me acordé de esto otro, me acordé que esto no fue así, que fue así. Eh, y después también el efecto dominó, porque uno empieza hablando con uno y ese uno habla con otro y ese habla con otro y al final hay un montón de fichas que se mueven a partir de una conversación inicial que después se convierte en muchas conversaciones, ¿no? Pero sin duda que todos no, pero muchos de las personas que entrevisté fueron reacios, por lo menos a escarbar bastante en su memoria, ¿no? Porque como es lógico, incluso por simple afán de supervivencia, muchos tenían digamos, tenían cosas que archivadas en un lugar muy profundo. Y a veces apretabas un botón, decías una palabra, y eso, ¡pum!, de golpe te estallaba en la cara, ¿no? A través de palabras, de gestos, de llantos, en fin, de muchas cosas. Eh, Fernando, este es un libro que en verdad duele en el corazón y duele y retuerce el estómago. Y solo por resaltar una de las tantas historias, es la historia de Lilita Sena. O sea, de la que hablas de la madre de Fernando Maceo, de cómo ella siente, cómo percibe, como mi hijo le acaba de pasar algo, y después, claro, se entera del golpe de Estado en Chile. Sí, esas historias, la historia de Fernando Maceo y de su familia es, digamos, cumple una doble función. Por un lado, me parecía que era absolutamente imprescindible contar la historia de él porque también estaba vinculada justamente al Cajón del Maipo. Segundo, porque era un niño, cumplió 18 años a los 2 días del golpe. Era un chiquilín. Y tercero, porque la historia de su familia, digamos, el derrumbe de esa familia, y se generó a partir de los episodios que lo tuvieron a él como protagonista. Y uno muchas veces, por lo menos en la literatura más habitual en nuestros países, hay pocas referencias a los sufrimientos de las familias ocurridos a partir de lo que hicieron los hijos o los hermanos o los maridos o los padres. Hay algunos textos, alguna película que lo muestra, pero en general como que los sufrimientos personales y familiares de los que no tuvieron protagonismo quedan como de lado. Y a mí me parecía que era muy importante rescatarlo, porque hay un montón de gente, miles de personas, que de manera anónima, en silencio, sin tener nunca ningún papel trascendente, ninguna de esas aventuras, sufrió durísimamente la ausencia, el desconocimiento, la desaparición, no saber qué pasó. Imagínate un hijo que, que esté en Chile y vos no sabés qué pasó, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses y no sabés si está vivo, no tenés ninguna noticia, sabés que mataron a un montón de gente. Entonces me parecía que era importante contar esa historia y la pude contar gracias a Fernando Maceo, ¿no? Que fue muy generoso, me dio muchas fotos de la madre, me contó la historia de la madre, del padre, etc. Ambos fallecieron ya, por supuesto, pero él, como lo cuento en el libro, tiene 6 hermanos, son 7 hermanos varones. Hay una foto que están todos sentados con una escalerita así, viene uno atrás del otro, una ráfaga de Maceos. Y bueno, el más chiquito era un bebé recién nacido cuando él fue detenido. Son historias muy duras, ¿no?
y me parecía que era muy importante contar la historia, esa parte de la historia, no la de los que la vivieron directamente, sino lo de la historia de quienes la padecieron de manera casi te diría tangencial o profunda o en segunda línea. Hay también historias que siento yo que, fuera de la crudeza del libro, funcionan como un cierto alivio cómico. Y cito la historia de El cuento de los 2 centímetros, que tiene como protagonista a Juan Urbina, sargento de inteligencia. Esa historia es absurdamente graciosa. Bueno, mi gran sorpresa que me generó mucha risa fue cuando la leí, al principio, digamos, leí la historia muy brevemente contada en el propio expediente de la justicia. Porque Urbina además tenía que explicar por qué él estaba en las oficinas del cuartel, el regimiento, y no estaba operando en el campo, de acuerdo a su grado y a su especialización. Y después me puse a averiguar y encontré algunos otros datos, y realmente es una historia, pobre hombre, tuvo un accidente desgraciado, ¿no? Pero me resultó muy graciosa. Sí, además pasó una cosa que durante el juicio, yo lo menciono ahí, desfilaron muchos de los militares que estaban en septiembre del 73 en el regimiento y habían padecido de todo. Había un par de casos de enfermos de cáncer, otro con derrame cerebral, otro con un ictus, otro con... era un caso, era una, digamos, una corte de milagros aquello, ¿no? Desfilando por el tribunal. Me imagino al ministro, que era un hombre muy serio, además, al ministro de visita, al doctor Villar, encontrándose con todas esas gentes, ¿no? Faltaba un brazo a uno, otro había quedado ciego, otro estaba medio turulato. No lo quise escribir como una cosa cómica, pero era cómico en sí el episodio de Urbina, a quien, digámoslo de un disparo que se le escapa a un conscripto durante una práctica de tiro, termina alojándose en el escroto. Y eso fue motivo de largas disquisiciones por parte del propio Urbina. Y disquisiciones que los llevan a ligarse como a John Fitzgerald Kennedy y su atentado en Dallas, y es como, y la historia no tiene ningún sentido, aunque lo leas, y aunque lo imagines, en el fondo. Claro, pero tiene el sentido justamente de las cosas que no tienen sentido en la vida real, ¿no? En la vida cotidiana. Ese hombre estaba ahí en el cuartel, había pasado una circunstancia terrible, le cae una revista con las fotos y él se maravilla de que la bala no le haya hecho nada. Es decir, el médico, que por cierto era un médico que tuvo que ver con varios episodios terribles, el doctor Villagrán, también de Puente Alto, le dice 2 centímetros más arriba y te pasaba esto, 2 centímetros más abajo y te pasaba esto, 2 centímetros más al costado y te pasaba esto otro. No te pasó nada de milagro, era una bala milagrosa esa que le pegó justo ahí y no 1 centímetro más o menos en otro lado. Y a partir de eso le entra en una especie de obsesión por la trayectoria de esa bala, y esa obsesión lleva a una obsesión mundial que era la trayectoria de la bala que mató a Kennedy. Eso fue así, pasó así. Hay incluso textos, documentos sobre reportes médicos y consultas al respecto, ¿no? Con este hombre. Que por cierto, perdón, que por cierto no es un personaje, digamos, inventado, y viene a cuento porque él fue uno de los que capturó a los uruguayos. Es decir, él estaba a bordo de un helicóptero cuando los 2 uruguayos que estaban montaña adentro ya fueron detectados y detenidos, digamos, y subidos al helicóptero. Él estaba en el helicóptero. Fernando, y hablemos de la memoria histórica, sobre todo porque en este último tiempo, claro, por los 50 años del golpe de Estado en Chile, tanto también en con el golpe en Uruguay, que ha sido tema, y sobre todo porque de alguna forma los negacionistas han agarrado demasiado poder político, como para decir esto no ha pasado, esto es mentira. ¿Cómo a tu juicio crees que queda la memoria histórica en tiempos de hoy? Creo que la memoria, en general, la memoria de las cosas que pasan
pasaron, no sé si llamarla histórica porque puede tener una connotación hasta académica que no me gusta, ¿no? Es una lucha que hay que librar día a día. Es un territorio que está en permanente disputa. Lo que está en disputa no es la memoria, yo creo que lo que está en disputa es la verdad, o las verdades que configuran un cierto escenario. Entonces, creo que hay negacionistas. En Uruguay, tal vez la forma más frecuente y también más sutil es decir, bueno, ya pasó mucho tiempo, demos vuelta a la página, hay que mirar hacia adelante, etcétera. Sin embargo, no es esa la solución y no es ese el camino que han elegido muchas sociedades. En Alemania se sigue investigando, estudiando, escribiendo y filmando películas y escribiendo libros y ensayos, y hay institutos que se dedican a estudiar el nazismo. Y el nazismo ocurrió mucho antes. En España todavía están discutiendo y están logrando abrir las fosas comunes donde están enterrados los republicanos, los ciudadanos fusilados por el régimen de Franco. Y han pasado muchísimos años de eso. Y así sucesivamente, los norteamericanos siguen produciendo reflexión y arte sobre la guerra de Vietnam. Y han pasado muchos años de la guerra de Vietnam. Entonces yo creo que es una tarea, a mí me han dicho a veces otro libro más sobre ese periodo. No hay tantos libros sobre ese periodo, hay algunos libros. Sobre todo hay ensayos académicos o históricos, digamos, de material histórico, pero yo siento que la literatura, la narrativa sobre esos episodios no es muy abundante. Quizá por el temor a ese rechazo que hay de parte de muchas personas, diciendo, no, yo no quiero saber más nada con eso ya pasó, lo pasado pisado. Yo creo que hay que insistir y hay que golpear en el yunque porque me parece que es una manera de que todos contribuyamos no solo a que no vuelva a pasar, sino a reconciliarnos entre nosotros y con nosotros mismos. Porque nosotros todos tuvimos arte y parte en esa historia. Claro, tú no, tú naciste mucho después, pero todas las personas que tenían 15, 20 años en 1973, algo tuvieron que ver, por acción, por omisión, por desidia, por lo que fuere. Entonces me parece que es muy importante y transmitírselo también a las nuevas generaciones, ¿verdad? A los chicos y las chicas que viven en un desierto de redes sociales. ¿Hay algo de gloria en la derrota? No sé si de gloria. La palabra gloria a mí la verdad que me genera cierto escalofrío. Tal vez por haberla escuchado en circunstancias muy feas. Pero creo que sí hay mucha dignidad en la derrota también. Y creo que a veces, en muchas ocasiones, sobre todo en los ámbitos del pensamiento, de la teoría de la izquierda en el mundo y en América Latina, la derrota es algo que no se quiere aceptar, que no se quiere asumir y que no se quiere elaborar. Y yo creo que elaborar la derrota es parte también de un proceso no solo intelectual, sino también emocional, que como sociedades nos debemos. Los derrotados, los vencidos, tenemos cosas para decir y tenemos la obligación moral de reflexionar acerca de eso. No acerca de por qué perdimos, por qué nos derrotaron, por qué fuimos vencidos, sino a reflexionar acerca de cómo yo viví eso y cómo lo vivo hoy. Porque te puedo asegurar que muchos de los que fueron o se sintieron derrotados en aquellos años, hoy siguen viviendo con la derrota a cuesta, sin haberla logrado desarmar, entender y por lo tanto procesar adecuadamente. Entonces, no creo que haya gloria ni en la derrota ni en las victorias. Creo sí que hay enseñanzas. José Saramago decía una cosa muy linda, que es que lo único que tiene de bueno la derrota es que nunca es definitiva. Y me parece que es así. Cualquier derrota, cualquier victoria siempre termina siendo una suma previa de derrotas. No hay ninguna victoria que nazca de la nada o que caiga del cielo. Siempre es el fruto del trabajo, de la lucha, del esfuerzo, de la perseverancia. Y bueno, en eso consiste también pensar las derrotas.
En los minutos que nos quedan, Fernando, quiero agradecerle este espacio, esta oportunidad de conversar sobre historia, un poco de historia, un poco de... Y quiero resaltar una frase de la contratapa del libro. La única certeza, y de hecho de lo que acaba de decir usted, la única certeza es la duda, el peor enemigo es el olvido. Y yo creo que esa probablemente, quizás, claro, no hemos vivido como una generación, la mía, por ejemplo, hechos como un golpe de Estado, pero creo que el olvido tampoco es parte de nuestra generación. No es fácil, no es simplemente olvidar y aquí no ha pasado nada. Por último, tenemos que hacernos cargo. Por último, tenemos que hacernos cargo de no repetir nuevamente, de no caer en la misma lógica, de mirar un poquito más allá, de salirnos un poco de las redes sociales, a pesar de que estamos en una conversando, de mirar un poco más allá, de pensar más allá de un poco de la caja y mirar nuestra historia y opinar y hablar. Y porque no nos va a hacer mal hablar. Eh, Cada uno tendrá la opinión que quiera, quienes van a ver este podcast a futuro, pero y lo único que yo les puedo recomendar, para quienes nos van a estar viendo, es el último libro de Fernando Butazzoni, Nosotros los Vencidos. Es un magnífico documento, es un... aquí hay épica, de alguna forma hay épica, la épica que tienen de gente que perdió, que tiene algo que decir, esa dignidad. No siempre la historia la van a escribir los vencedores. Aquí los perdedores tienen algo que decir y algo sumamente valorable. Fernando, nuevamente reiterarle las gracias y estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste respecto al libro o de lo que quiera. Bueno, en primer lugar, Humberto, agradecerte la conversación que ha sido muy amena, muy entretenida, muy para mí muy amable. En segundo lugar, subrayar esto último que decías. Eh, Creo que dialogar en la discrepancia incluso, en la discrepancia respetuosa, tranquila, serena, es muy importante. Es muy importante que entre todos conversemos, los jóvenes con los viejos, los que tienen una idea con los que tienen otra, los que no tienen ninguna con los que tienen algunas. Me parece que es muy importante. Y es muy importante esta especie de cruce de fronteras de un país, de otro país, porque en definitiva todos tenemos más o menos historias terribles comunes, todos tenemos heridas abiertas comunes y todos queremos sanarlas. Entonces me parece que es un pequeño aporte este libro a ese caudal que debe haber de charla, de conversación, de debate incluso, en el cual habrá mil ideas, mil opiniones distintas, pero todas deben tener un punto de reflexión y de aporte para que los demás los tomemos, ¿verdad? Así que, Humberto, muchas gracias a ti y un gran saludo a todos los que vean este material en el futuro. Además, un detallito aparte, el libro de Fernando Butazzoni lo pueden encontrar aquí, espacioforestal.cl o en Merced 76, en la comuna de Santiago, la casa de Queleo Forestal. Fernando Butazzoni, autor de Nosotros los Vencidos, en los diálogos del Traficantes de Cultura. Fernando, muchísimas gracias. Gracias a ti, un gran abrazo. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.